Ese sí que es un tornado violento. Lleva a esos muchachos al sótano. Éntralos en el armario. Apártense de las ventanas, apártense de las ventanas. Las personas bajo las vigas de este puente siguen aguantando. Dios mío, es un terremoto. Espera un minuto, espera. ¿Lo sienten? Se fueron las luces. Tenemos un gran incendio cerca del distrito de Marina de San Francisco. El frente se está acercando a la costa. Ahora comienza un largo periodo de 12 a 16 horas en el cual vamos a sentir la fuerza brutal del huracán. Podemos pasar la vida aprendiendo cómo controlarnos junto a nuestro medio ambiente. Y de repente despertamos y nos damos cuenta que no controlamos nada. Furia de la naturaleza. Un especial de la National Geographic. En todas las ciudades del mundo se sigue la rutina diaria. Seguros de cuanto nos rodea, creyendo que nuestras vidas están ordenadas y que son predecibles. Pero en cualquier momento, esta confianza puede destrozarse cuando la naturaleza demuestra que siempre nos lleva ventaja. Cuando menos lo esperamos, cuando menos preparados estamos, llega el desastre. Y pocos de estos trastornan tanto como un terremoto. El terremoto que sacudió la ciudad de San Francisco el 17 de octubre de 1989 tuvo su epicentro a 80 kilómetros cerca de una montaña llamada Loma Prieta. No obstante que es un área acostumbrada a movimientos telúricos, este fue como un martillazo. Fue tremendo, créame. Me sujeté de lo que pude. Fue un movimiento repentino. Todo temblaba, la tienda, el techo, los maderos de apoyo. Mi televisor explotó. Los vidrios comenzaron a romperse. La enorme mesa de mármol simplemente voló de un lado a otro y se rompió como un vidrio. El terremoto de Loma Prieta solo duró 15 segundos. Pero en ese cuarto de minuto, California sufrió daños calculados en $6 billones. 62 personas perdieron la vida.
Los terremotos no son nada buenos. El suelo se estremece y la esencia de la estabilidad es cuestionada. Fuera de los daños, la destrucción, las muertes, hay algo horrendo acerca de los terremotos y no son nada divertidos. Los terremotos asustan porque no dan aviso. Son algo único aparte de una guerra nuclear. En un momento estás viviendo en una gran y bella ciudad y 10 segundos después ha sido arrasada. Los terremotos han dejado huellas de destrucción en cada continente. En 1948, la ciudad de Fukui, en Japón, fue arrasada por un tremor varias veces más poderoso que las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. La Ciudad de México sufrió un fuerte terremoto en 1985. Casi 10.000 personas murieron en el mayor desastre en los anales aztecas. En septiembre de 1993, el estado hindú de Maharashtra fue devastado. No obstante las primeras señales de alarma, la mayoría de las víctimas estaban dormidas cuando sus casas comenzaron a derrumbarse. Diariamente, la Tierra es estremecida por cientos de pequeños movimientos telúricos. La mayoría de estos son imperceptibles y generalmente ocurren a orillas de las delgadas placas que cubren la Tierra como un cascarón de huevo. Empujadas por el calor dentro del núcleo terrestre, las placas se rozan entre sí dentro de grandes líneas llamadas fallas. Cuando éstas no se pueden mover, la tensión se acumula y finalmente la falla cede. Esta energía recorre la Tierra en forma de olas sísmicas. Uno de los lugares más evidentes es la falla de San Andrés, de más de 1.000 kilómetros de longitud. Es la fuente de la mayoría de los terremotos californianos. Pero para este estado de la Unión, como para muchos lugares del mundo, estos movimientos de placas son también una fuerza creativa indispensable. Si no hubiera terremotos, si este gran calor no fluyera desde el interior de la Tierra, nuestro planeta sería un lugar frío y muerto. Si no fuera por este calor, no habría continentes, océanos, atmósferas y la Tierra sería tan yerma y seca como la Luna. En California, la mayoría de las montañas han sido creadas por las acciones de los terremotos. Son estos movimientos los que crean la topografía, los valles, las montañas y controlan las corrientes fluviales a donde van las cosas. Los terremotos han estado conformando los paisajes californianos durante centurias, y ha sido en los últimos siglos cuando la civilización se ha interpuesto en su camino. A principios de este siglo, San Francisco era una metrópolis en auge, un emblema de la creciente prosperidad de California. Pero el 18 de abril de 1906, esta prosperidad fue destruida por el terremoto más famoso en la historia americana. La mayor parte de la ciudad fue arrasada por los tremores y los subsecuentes incendios. Muchos de los restos quemados fueron echados a la bahía de San Francisco, añadiendo al relleno que eventualmente se convertiría en parte de la ciudad. Actualmente, estos rellenos yacen bajo una parte del distrito de la Marina, y fue esta el área que más sufrió en el terremoto del 89. El mayor problema son los restos del temblor de 1906 que están enterrados aquí. Estremecidos por el nuevo terremoto, literalmente se desmoronaron, igual que gran parte de la vecindad. La práctica de construir sobre lugares tan inestables es un problema mundial. Ciudad de México fue construida sobre un lago seco. El terremoto de 1985 tuvo su epicentro a cientos de kilómetros de ahí, pero convirtió la suave tierra bajo la capital mexicana en una masa casi líquida. Los edificios simplemente se cayeron, y las víctimas fueron aplastadas por toneladas de acero y de concreto. Es una pesadilla moderna cuando estas infraestructuras urbanas comienzan a caerse a nuestro alrededor. Como los geólogos y los ingenieros nos dicen, no son los terremotos los que nos matan, sino los edificios.
Ciertas estructuras, tales como puentes y autopistas, son especialmente vulnerables a los temblores. En el terremoto de San Francisco, la mayoría de las muertes ocurrieron en la autopista Nimitz, donde una sección de unos 2.500 metros de puentes se colapsó. Ed McVie conducía su camión de carga cuando esto ocurrió. No había tráfico. Iba como a 80 kilómetros por hora y de repente sentí como si hubiera pinchado una llanta. No podía controlar el vehículo. Tuve suerte que no había nadie cerca de mí, pues me deslizaba de lado a lado. Puse los frenos. Por el espejo retrovisor podía ver lo que parecía la autopista cayéndose, y eso no tenía sentido alguno. Vi cómo los autos y los camiones desaparecían bajo el derrumbe. No había nada que hacer. McVie tuvo suerte ese día. Su camión simplemente dejó de andar justo bajo la única sección de la autopista que no se derrumbó. No manejo lo sucedido tan bien como la gente cree. A veces cuando voy conduciendo, siento como si la autopista se me estuviera cayendo encima. Ed McVie escapó ileso. 42 motoristas murieron. 5 años después, cuando un terremoto estremeció Los Ángeles, sucedió lo mismo en las autopistas de la ciudad. Afortunadamente, el temblor ocurrió antes del amanecer, cuando había muy poco tráfico. La próxima vez pudiera ocurrir durante las horas de mayor congestión. A pesar de los desastres de las autopistas y de las caídas de edificios y casas, San Francisco y Los Ángeles soportaron y manejaron la situación bastante bien. Más que nada, porque la mayoría de sus rascacielos fueron construidos con los terremotos en mente. Frecuentemente en otras partes del mundo esto no sucede. En diciembre de 1988, un tremor relativamente suave estremeció la ciudad de Leninakan en Armenia, al igual que sus extensas construcciones de casas baratas y mal construidas. La ciudad fue destruida en un 80% y más de 25.000 personas murieron. Perros especialmente amaestrados fueron utilizados para localizar sobrevivientes y víctimas, algo normal para estas catástrofes urbanas. Afortunadamente, Leninakan era una ciudad pequeña, pero Tangshan, al norte de China, no lo era. Justo antes del amanecer del 28 de julio de 1976, un terremoto acabó la ciudad de Tangshan. Era el primer terremoto en la historia moderna en hacer blanco directo en una ciudad grande. Aproximadamente murieron 250.000 personas. Familias enteras desaparecieron, así que fue imposible que los sobrevivientes supieran cuántos habían muerto. Además de la caída de edificios, los terremotos crean otros problemas muy especiales dentro de los ambientes urbanos. Líneas cercenadas de gas crean incendios, y los abastecimientos de agua que se obstruyen por rompimientos en sus cauces hacen que el apagar los incendios sea casi imposible. Tenemos un incendio en el distrito de Marina de San Francisco. Durante el terremoto de 1989, el Departamento de Bomberos de la ciudad de San Francisco batallaba contra 34 grandes incendios simultáneamente. Sin abastecimientos subterráneos de agua, las bombas de los barcos de bomberos fueron utilizadas para sacar agua de la bahía. Infortunadamente, los terremotos en las grandes ciudades, junto con sus horrores, no son eventos extraños. Si uno se fija en el mapa del mundo y busca las grandes ciudades y luego las compara con el mapa de los grandes y destructivos terremotos de los últimos años, se ve una correspondencia de uno por uno. Yo creo que vamos a ser testigos de un gran número de terremotos muy destructivos dentro de las próximas 3 o 4 décadas que en verdad horrorizarán al mundo. El próximo mayor terremoto urbano podría suceder en Tokio. Esta gran metrópolis, con una población de más de 27 millones de habitantes, yace cerca a la intersección de 3 placas tectónicas de mucha actividad. Diariamente hay temblores, y los grandes movimientos son demasiado frecuentes.
En 1923, un terremoto masivo casi destruye la ciudad de Tokio. Mucha de su destrucción y la mayoría de los 140.000 muertos no fueron causados por el terremoto, sino por los incendios posteriores que asolaron la ciudad durante días. El 1 de septiembre, aniversario de esta tragedia, se conmemora anualmente como el Día del Desastre. Los departamentos de bomberos y equipos de emergencias llevan a cabo demostraciones públicas para que la ciudadanía pueda darse algo de cuenta de lo que un gran terremoto puede ser y tratan de ayudar a apagar incendios. Los japoneses están orgullosos de su apresto y tienen buena razón para estarlo. El Tokio moderno alardea de la arquitectura antisísmica más moderna del mundo. Sus rascacielos son edificios inteligentes que incorporan características como estabilizadores de movimientos y giroscopios internos. Pero la mayoría de los 8 millones de edificios de la ciudad son viejos y de madera, entremetidos en las estrechas calles, y podrían ser una pesadilla para los bomberos. Para empeorar las cosas, la ciudad está rodeada de una conglomeración de refinerías de petróleo, tanques para guardar combustibles y plantas químicas, muchas de ellas edificadas sobre los inestables rellenos de la bahía de Tokio. En resumen, hasta esta ciudad, consciente de los terremotos, es un desastre en espera de ocurrir. La inquieta realidad es que no existe un lugar en el mundo que esté totalmente seguro contra los terremotos, ni aún aquellos lugares donde los temores son pocos y no existe preparación alguna contra ellos. El este de los Estados Unidos y de Europa no son centros de actividades sísmicas, pero fuertes terremotos han ocurrido en casi todas partes del globo en alguna ocasión. Y en oposición a los relámpagos, los terremotos sí pueden golpear 2 veces. Es solo cuestión de tiempo. Ninguna fuerza de la naturaleza puede igualar el poder de un terremoto, excepto una. Los tornados atacan con la intensidad de un terremoto y con la precisión quirúrgica de un misil guiado. Tienen tanto el poder de fascinar como el de aterrorizar. Y con el advenimiento de las videograbadoras, este terror ha sido bien documentado por camarógrafos aficionados. Estamos en Hinesville, Kansas. ¡Le va a dar a nuestra casa, mamá! Solo esperamos que este tornado llegue. A veces, un camarógrafo encuentra más de lo buscado. A orillas de un lago en Minnesota, una perfecta tarde de verano está a punto de ser transformada por la llegada de un tornado. Miren ese embudo. En unos segundos, la curiosidad será reemplazada por el pánico. Miren los árboles en la carretera. Una línea eléctrica acaba de caerse. ¡Se cayó la línea! ¡Miren eso! Esto es fantástico. Ahí va. Aquí viene. Ya llegó. Estoy a 3 metros de eso. La electricidad y todas las líneas de energía están caídas. Filmaré desde adentro. Estamos filmando. Quédate ahí. No se paren cerca a las ventanas. Se fueron las ventanas. Ese árbol también. Apártense de las ventanas, apártense. Vamos, fuera, fuera. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están? ¡Oh, no! Pregunto, ¿están bien? Las víctimas de este tornado tuvieron una suerte increíble. Nadie salió herido y los daños fueron superficiales. La devastación es generalmente peor. Un tornado puede ocurrir en cualquier país, pero la mayoría sucede en el medio oeste norteamericano más que en cualquier otra parte.
siempre queda un rastro de destrucción y desesperación. Simulado en un laboratorio, un tornado se analiza fácilmente. Es un torbellino de opuestos que convergen. El aire caliente que asciende encuentra al aire frío que desciende. El aire seco se encuentra con la humedad. Los vientos de arriba chocan con los de abajo. En la naturaleza esto produce lluvias torrenciales, peligrosos relámpagos y granizadas, junto con unos violentos ventarrones hasta de 500 kilómetros por hora. Los tornados se mueven rápidamente, en especial cuando cruzan el paisaje sabanero. Cuando un equipo televisivo de noticias se encontró atrapado en el camino de un torbellino en Kansas, su única opción inteligente fue la de buscar abrigo. Vámonos, vámonos, vámonos. Deprisa, fírmalo, dale más velocidad. Firma, está bien, quédense aquí. Está bien, sigan, hombre, sigue, rápido. Sí, más rápido, mucho más rápido. Cree, nos alcanza. Tienes que darle, en verdad, darle, amigo, darle. Más rápido, Cree, nos alcanza. Tienes que darle, amigo, dale. ¡Al demonio, amigo! Debemos saltar, debemos ponernos frente a la camioneta. ¡Métanse aquí abajo! ¡Sigue filmando! ¡Sigan filmando! ¿Están filmando? ¿Lo tienes? ¡Vámonos! Ponte bajo los refuerzos. En este lugar estaremos a salvo. Sí, bajo los refuerzos. Sigue filmando. Sosténganse bien. ¿Están bien? Sí. Los tornados son unos de los fenómenos naturales más destructivos y en los Estados Unidos son responsables de docenas de muertes cada año. Pero estos monstruos siguen una trayectoria estrecha y muy raramente duran más de 20 minutos. Aún más devastadoras son las fuerzas desatadas por los ciclones tropicales, llamados tifones en el Pacífico y huracanes en el Atlántico del Sur y en el Caribe. Estas monstruosas tormentas pueden tener cientos de kilómetros de ancho y durar varios días destruyendo todo lo que está en su camino. Los ciclones tropicales visitan ciertas partes del globo con una aterradora frecuencia y causan pérdidas incalculables de materiales y vidas. En 1970, un atroz tifón atacó lo que entonces era Pakistán Oriental y dejó más de 300.000 muertos. Frustrada por el lento paso de los esfuerzos de ayuda, la gente de la región se separó al año siguiente para crear la nueva nación de Bangladesh. Esta continúa siendo atacada por tifones asesinos empeorados por tormentosas oleadas, paredes de agua marina que inundan este país de tierras bajas. En el hemisferio occidental, las Islas Caribes y la costa sudeste de los Estados Unidos son blancos primordiales de los huracanes. El desastre natural más destructivo en la historia de los Estados Unidos fue el huracán Andrés. El frente está acercándose a la costa. Ahora comienza un largo periodo de 12 a 16 horas en el cual vamos a sentir la fuerza brutal del huracán.
Cuando Andrés se estrelló contra la Florida, el 23 de agosto de 1992, sus vientos azotaban a una velocidad de 260 kilómetros por hora y fueron ganando velocidad hasta que rompieron la válvula medidora de viento en el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta pegó con más fuerza en el sur de Miami. Aunque llegó y se fue en unas horas, Andrés, al igual que todos los desastres naturales, dejó un testimonio de ruinas, creando un daño ambiental que podría durar por generaciones, y para los sobrevivientes la vida nunca sería la misma. No estaba asegurada. Mi auto quedó arruinado. Pero no fui la única. Hay muchas otras personas que están en las mismas condiciones. Miren a su alrededor. Hay un gran sentimiento de pérdida. Fotos de mi familia. Esa es mi sobrina y mi... Antes de comenzar su azote a través de Florida del Sur, Andrés nació, como la mayoría de los huracanes, como una alteración de nubes frente a las costas africanas. Los torbellinos son formados cuando el aire caliente y húmedo se eleva y se enfría. Las tormentas crecen en tamaño y velocidad mientras se movilizan hacia el occidente y se convierten en violentos ciclones que destrozan el Atlántico Occidental desde junio hasta noviembre. El centro del huracán, llamado el Ojo, se mantiene en calma, pero sus paredes están llenas de intensas tronadas que generan unos feroces y fuertes vientos, y ningún viento ha sido tan salvaje como el de Andrés. La tormenta dejó 62 muertos y asoló varias partes de Florida del Sur. Este huracán causó más destrucción de propiedad que cualquier otro desastre natural en los Estados Unidos. Estamos hablando de entre 15 y 30 billones de dólares. Pudo haber sido peor. Andrés no azotó el densamente poblado centro de Miami a solo 32 kilómetros. Aún así, 160,000 personas tuvieron que evacuar sus hogares. A más de las miles de tragedias personales, hubo un inmenso problema ambiental. En un solo día, Andrés creó por lo menos 3 millones de toneladas de basura. Había restos suficientes que se podrían haber utilizado como combustible que calentaría a más de 100 lugares y algunos durante todo el día. El humo de por sí fue horrible, pero Andrés creó otros peligros más acechadores. La especialidad de Mike Palmer es la de contener derrames peligrosos y tóxicos. Después de Andrés, él y su equipo buscaron peligros caseros por todas las vecindades. Hay que ver lo que normalmente contiene una casa. Los químicos comunes que en ella se encuentran, como, ya saben, un poco de acetona o una lata de líquidos para frenos, y esto para quitar las manchas. Bueno, uno diría, ¿y eso qué importa? ¿Qué tan malo puede ser eso para el ambiente? Mire, si yo abriera esto, lo derramara en el suelo, ¿contaminaría toda el agua subterránea de toda esta área? No, probablemente no lo haría. Pero no tenemos eso aquí. Lo que sí tenemos son pequeñas cantidades en cada casa. Y si este equipo llega y por casualidad rompen estos contenedores y se derrama lo que contienen, eso sí sería demasiado. Esta es solo una fracción de los restos peligrosos recuperados dentro de las ruinas de miles de casas destruidas. Nadie sabe cuánto material tóxico no fue rescatado. En el consiguiente caos después de un desastre natural, tal como el huracán Andrés, la supervivencia humana es la prioridad número 1, pero los animales también son víctimas. El metro zoológico de Miami estaba en el trayecto del huracán Andrés y sufrió grandes pérdidas, incluyendo cientos de invaluables aves tropicales y 5 grandes mamíferos.
Milagrosamente, la mayoría de los animales salieron ilesos, aún estando a campo abierto, expuestos a la intensa ferocidad de la tormenta. Nadie sabe cómo pudieron sobrevivir, pues no estaban siendo vigilados. Muchas de las exhibiciones se arruinaron y pasarán décadas antes que los cruciales árboles de sombra puedan ser reemplazados, pero el largo proceso de recuperación comenzó inmediatamente. He recibido cartas y cheques de cada estado del país apoyando al zoológico. Gente que jamás había conocido ni jamás había estado acá. Una de las cosas más conmovedoras fue cuando recibí un cheque. Venía de la población de Homestead, al sur de Miami. Quizás ahí el área fue azotada más por el huracán Andrés. Dentro de la carta venía un cheque y una nota que decía: acepte este cheque en memoria de nuestra hija Naomi Browning, quien murió en la tormenta. Siento algo de culpabilidad, ya que nada me pasó dentro de esa tragedia. Y aquí tenemos a una dama que nos manda este cheque en memoria de su hija de 12 años, quien había trabajado como voluntaria en el zoológico. Yo le dije: señora Browning, ¿por qué? Mientras lloraba por el teléfono me decía: Ron, antes de perder su vida, lo único que pensaba era cómo estarían los animales del zoológico. Después que el huracán ha pasado, los sobrevivientes tratan de hacer lo mejor que pueden con lo poco que queda. Es un largo y lento proceso el restaurar las vidas destrozadas y los sueños rotos. Pero los residentes de esta misma área deben entender y enfrentar la realidad de que otro enorme huracán está en camino, tal vez para el año que viene o para el otro. El problema a largo plazo es que la gente construye sus hogares en áreas muy vulnerables a las tormentas tropicales. Por todo el mundo, si los desarrollos costeros siguen creciendo, más y más personas se encontrarán en el camino de grandes huracanes o tifones, y esas tormentas podrían ser más costosas y letales que nunca. La mayoría de los desastres naturales son sorpresivamente rápidos. Los terremotos duran apenas unos segundos. Los tornados raramente bajan a tierra por más de unos minutos. Y hasta los huracanes vienen y van en pocas horas. Pero una inundación es un desastre en cámara lenta. Dura mientras la lluvia caiga o el agua siga levantándose. Algunas inundaciones son de proporciones bíblicas, duran semanas o meses. Tal como la que azotó el Valle del Mississippi en 1993. La gente que vive aquí está acostumbrada a las periódicas alzas y bajas del río, y frecuentemente han tenido que batallar contra los elementos para salvaguardar sus hogares. Rechazan la pasividad cuando el desastre llega. Pero en 1993 trajo el peor diluvio en el último siglo y medio. El poderoso río se convirtió en un monstruoso adversario y la lucha continuaría durante meses. Las aguas de casi la cuarta parte de Norteamérica caen en el Alto Mississippi y en el río Missouri. En la primavera del 93, sus tributarios estaban sobrecargados por la continua lluvia, tornando el área entre los dos ríos en lo que algunos llamaron el Sexto Gran Lago. Para mediados de julio, con las máximas alturas convergiendo en San Luis, docenas de pueblos río abajo se enfrentaban al peligro de desaparecer del mapa, pueblos como Santa Genoveva, Missouri. Fundado por colonos franceses en la década de 1740, Santa Genoveva es la colonia europea más antigua en los bancos occidentales del Mississippi.
Parte de su arquitectura colonial francesa no existe en ninguna otra parte del país, y si el río encontraba la forma, tan rica herencia pronto desaparecería. Donde las aguas fueron controladas fue debido a la improvisada pared de sacos de arena y a una extraordinaria cruzada de voluntarios. Personas de todos los niveles sociales, desde los locales hasta la Guardia Nacional, se unieron para tratar de salvar lo que quedaba de Santa Genoveva. La batalla duró todo el verano, mientras el río seguía creciendo. Pero en cierta forma, los habitantes del Valle del Mississippi fueron afortunados. Mientras esperaban que el agua creciera, se podían preparar para el furioso ataque. Pero muchas inundaciones suceden rápidamente, demasiado rápido como para poder responder. En el sur de Francia, en 1992, torrenciales lluvias levantaron los niveles de los ríos hasta más de 18 metros en solo unas pocas horas. Como resultado de las aceleradas inundaciones, muchos pueblos fueron arrasados y docenas de personas murieron. Los habitantes de Santa Genoveva tuvieron el tiempo suficiente para rechazar el gradual avance del río y estaban listos para lo peor. Un líder de la batalla fue Bern Baum, un constructor local. Bern era presidente del Distrito Central de Diques, la agencia responsable de mantener los malecones que el río ya se había llevado. Él coordinó los esfuerzos para salvar lo que quedaba del pueblo. ¿Qué? ¿15 minutos o qué? Tenemos contratistas, tenemos a la Guardia Nacional, mucha ayuda civil y muchos locales. Comenzaremos a coordinar todo, tratando que los sindicatos trabajen juntos. Hey, esperen un minuto. Sonny, vamos a necesitar. La marea alta trajo un diluvio de gente al pueblo, unas 10.000 personas de 34 estados de la Unión. Pero aún con todos sus esfuerzos, después de 75 días de inundaciones, más de la mitad de Santa Genoveva yacía bajo el agua. Diques provisionales se tejieron alrededor del pueblo para crear una ribera sintética. Una isla artificial se levantó donde la calle Wegner se cruzaba con la principal. El trabajo de 4 familias que se unieron en una desesperada batalla para salvar sus hogares, y parecían estar ganando, por el momento. Pero en su batalla para sostener el río, las familias tuvieron que enfrentar una dolorosa decisión. Solo los hogares de los que podían quedarse y batallar fueron protegidos por el dique. Estuvieron todos de acuerdo que los 5 se quedarían aquí. Después una casa no fue incluida y me siento muy mal por ello. Le pertenece a Henry Stakely y tiene unos 70 años y siempre fue un hombre batallador. Años atrás, él hubiese hecho todo esto. Ahora el río no hace más que regresar y ya no es tan joven. Ha sido un gran luchador. Y creo que esta es la primera pelea que pierde. Esta escaramuza ha sido bien ganada, pero lo que se hizo fue un pobre sustituto de los diques permanentes, los que no aguantaron y que fueron construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército como parte de la red de trabajos para tratar de domar el Mississippi. En el curso de 50 años, este cuerpo había construido unos 3.500 kilómetros de paredes de concreto y de embalsamientos de tierra diseñados para defender pueblos y granjas y para corregir el curso natural del río. Los granjeros, unidos con los gobiernos locales y estatales, habían construido miles de kilómetros más, pero este plan había creado nuevos problemas. Durante 10.000 años, las grandes llanuras del medio oeste norteamericano habían servido como derramadero para sus ríos, y solo en los últimos siglos la civilización ha usurpado parte de los dominios fluviales. Mientras las paredes de los ríos se extendían y se levantaban, apretaban más el flujo de las aguas y por consecuencia la velocidad y la presión fluviales crecían.
Cuando el río ya no podía ser sostenido, atacaría con una fuerza y un impacto que se multiplicaría por su enorme volumen. Y eso fue lo que sucedió en el verano de 1993 en lugares como la isla Kaskaskia, a 15 kilómetros de Santa Genoveva. Ahí ningún esfuerzo pudo mantener los diques o salvar al pueblo. Era algo sorprendente para ver. El río Mississippi flexionaba sus aparentemente ilimitados músculos. Docenas de casas y otros edificios, entre ellos la iglesia local, estaban todos bajo agua. Los isleños creen que la inundación será la muerte de su comunidad, con un historial de más de 200 años. Todos los habitantes de Kaskaskia, humanos y animales, fueron forzados a refugiarse en la única parte alta disponible, los mismos diques que les habían fallado. Sí, hay agua en toda la isla y alrededor del dique. Tal vez la única parte que no tiene agua sean los altos riscos en el centro, pero el agua continuará subiendo. Sigue lloviendo hacia el norte y muchos de los diques están rotos, en el norte y en el sur. Siento decírtelo, cariño, pero perdimos todo menos a nosotros. Te amo. Nos vemos. Adiós, mi amor. Yo solo quería irme con mis niños y mi esposo. Mis muebles siguen allá. Todo por lo que hemos trabajado. Teníamos perros, gatos, 2 vacas. Pero tengo a mi familia. Mi esposo nació y creció aquí. Yo no quiero regresar. No quiero perderlo todo de nuevo. A través del medio oeste, los diques habían dado un sentido de falsa seguridad a las crecientes poblaciones de las sabanas. Pero para fines del verano de 1993, las 2/3 partes de estas ya habían sido vencidas, mientras los ríos continuaban su inexorable asalto. En todo el mundo y a través de la historia, la gente siempre se ha asentado en los llanos bajos, utilizando sus suelos fértiles y los recursos propios de un río. En muchos lugares tienen que protegerse con diques artificiales y estos tienen la tendencia a fallar, a veces con resultados catastróficos. En China, en la década de 1930, las inundaciones violaron los diques de los ríos Yangtze y Huang. Las inundaciones del primero mataron a más de 3,5 millones de personas, uno de los desastres naturales más grandes de este siglo. Cerca de Santa Genoveva, aún donde los diques eran más altos que el agua, el río encontraba manera de entrar. Después de 8 semanas muy húmedas, se veían lugares peligrosos en las paredes de tierra. Mejor traigan más sacos para acá. Hasta una pequeña entrada de agua podría crear un grave problema. En unos cuantos minutos, esta situación creció de amenaza a catástrofe. No estando dispuesto a rendirse tras tan ardua pelea, Birnbaum corrió un último riesgo y llegó hasta el rompeolas. Con un poco de suerte, Bern esperaba contener la marea para darle algo de tiempo a las familias cuyos hogares estaban en el curso de las aguas. Extrajo tierra de donde podía, hasta de la base del dique donde estaba. Aunque trabajó mucho, el río pudo más que él. Muy pronto, los resultados se veían venir. Lo que restaba era sacar hombres y maquinarias del terraplén y evacuar las casas.
Había dos oportunidades, nada y casi nada. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con que todo ocurrió. Por todo el Medio Oeste, las inundaciones de 1993 tuvieron grandes costos. 10 billones y medio de dólares en daños, 56.000 hogares inundados o destruidos, 57.000 kilómetros cuadrados bajo agua y unas 50 vidas que cobró el río. El pueblo de Santa Genoveva pudo ser salvado, casi todo, pero cientos de edificios se perdieron o fueron dañados. Santa Genoveva no puede permitirse el lujo de otras victorias como esta. De estas inundaciones se aprendieron importantísimas lecciones, y algunos lo hicieron de corazón. En el pasado, muchas de las víctimas regresaron para reconstruir, pero esta vez sería diferente. En algunos lugares, el río se quedó con la tierra que había reclamado. Miles de acres de tierras bajas serían dejadas abiertas para futuras inundaciones. Muchas familias y hasta pueblos enteros han decidido no batallar más y mudarse a lugares más altos donde estarán seguros la próxima vez que el río decida salirse de su cauce. Estos cambios prácticos y románticos admiten que no podemos pelear contra la naturaleza y ganar. Finalmente, se está aclarando que no podemos prevenir los desastres naturales, pero tal vez podemos aprender a predecirlos. En California los científicos tratan de hacerlo con los terremotos. El lugar es el pequeño y tranquilo pueblo de Parkville. Casi cada 22 años un tremendo terremoto pasa por aquí, y cuando el próximo llegue, el sismólogo Alan Lind espera estar listo para recibirlo. Parkville será en realidad nuestra primera oportunidad para capturar un terremoto en toda su gloria y estaremos sentados esperando con todas nuestras herramientas listas, afiladas y prestas para lo que venga. El Servicio de Estudios Geológicos de los Estados Unidos ha gastado millones de dólares en la instalación de sistemas eléctricos en Parkville. Por todo el valle hay instrumentos altamente sofisticados, como este láser, listos para detectar el más mínimo movimiento en la falla de San Andrés. Si la Tierra se mueve apenas unos milímetros antes de que llegue el terremoto, los sismólogos podrán dar la voz de alarma. El experimento de Parkville no solo está diseñado para predecir el momento del terremoto, sino también dónde ocurrirá exactamente. Todo está basado en la llamada teoría del vacío sísmico. La teoría del vacío sísmico es una idea muy sencilla. Lo que dice es que como hay movimientos en las placas fronterizas, habrá terremotos en todas sus partes, y los lugares que no los han tenido últimamente serán los próximos que los tengan. Fijando los lugares donde esto pueda suceder, los científicos y planificadores urbanos pueden enfocarse en la protección de las personas y de los edificios. Pero los geólogos no pueden crear un terremoto en un laboratorio. La única manera de probar su teoría es esperando a que ocurra uno y rezar para que sigan vivos después para poder analizar los datos. Voy hacia atrás. Por primera vez en mi vida tengo que filmar esta corriente hacia arriba. Observar tornados presenta sus propios retos y emociones. En primavera y en verano la temporada de huracanes en el Medio Oeste trae un ejército de cazadores de tormentas aficionados a los campos. Las cámaras de video son parte del equipo. Ese sí que es un tornado violento. Encontrarse frente a frente con un torbellino es una obsesión para los aficionados que persiguen tormentas y para los científicos profesionales. Puede parecer divertido y paga con una muy valiosa información acerca del nacimiento y comportamiento de estas tormentas asesinas. Oh, ahí va el parabrisas.
Tan importantes como la observación directa son las técnicas de percepción remota, tal como el radar Doppler. En las últimas 2 décadas, este radar ha revolucionado el estudio de los tornados. Usado en su principio por los militares para detectar misiles enemigos, el Doppler es tan sensitivo que puede rastrear el movimiento de insectos a 65 kilómetros. En los campos de observación, el Doppler portátil puede ser utilizado para registrar datos a muy cercana y peligrosa distancia. Estoy en el lado izquierdo de esa circulación y me voy a acercar. Con la información que han recopilado, los científicos están creando modelos computarizados de fuertes tormentas para aprender más acerca de su comportamiento y su estructura. Igual que con los terremotos, la clave para evadir las catástrofes es alertar al público. En el Servicio Nacional Climatológico, los científicos han introducido NexRad, la siguiente generación de los avanzados radares Doppler. Sus imágenes, más realzadas e intensificadas, facilitan descubrir los tornados en su formación, y eso puede ahorrar minutos críticos para alertar a quienes están en el camino de los torbellinos. La predicción de huracanes es ahora más precisa, porque los científicos obtienen nuevas perspectivas sobre estas tormentas gigantes con la ayuda de nuevas y poderosas herramientas, como los transbordadores espaciales y los satélites climatológicos. Y mientras la exactitud de las predicciones mejora, las fatalidades causadas por los huracanes declinan. El inicio de las condiciones de huracán comenzará después que oscurezca esta noche. Hoy, cuando los huracanes se forman sobre el Atlántico, el Centro Nacional de Huracanes en Miami se convierte en la cámara central de compensación para el análisis de datos, lanzando predicciones, pero más importante todavía, emitiendo advertencias para el público en general. Existe una fina línea entre alertar a la comunidad y causar pánico. Las evacuaciones son costosas y las falsas alarmas pueden dañar la confianza del público. Pero enfrentados ante la posibilidad de la llegada de un huracán, es una buena idea quitarse de su camino. Igual que las inundaciones, terremotos y tornados, los huracanes nos recuerdan que hay fuerzas muy poderosas que están fuera de nuestro control. No hemos conquistado la naturaleza y jamás lo haremos. Pero tal vez podamos aprender a sobrevivir a la furia de la naturaleza.